Tu fuerza emana ahora de la economía de tu atención, comprendiendo que cada pensamiento dedicado a quien ya no está es un tributo robado a la construcción de tu propio imperio. Has comprendido que en este 2026, la mayor victoria es la indiferencia selectiva, manteniendo tu estructura de poder intacta mientras el eco de los nombres pasados se desvanece en el abismo de tu desapego. Tu mente ha dejado de buscar explicaciones en el silencio ajeno para encontrarlas en la contundencia de tus propios actos, operando bajo una lógica donde el vacío dejado por otros es ocupado inmediatamente por tu ambición. Cada vez que eliges la frialdad de los hechos sobre el calor engañoso de la nostalgia, estás blindando tu paz interior con una aleación de realismo y respeto propio que nada puede penetrar. Has aprendido que el autocuidado es una purificación del espacio mental, eliminando los altares que construiste para personas que solo buscaban refugio temporal en la solidez de tu carácter. Entiendes que tu estabilidad emocional es un activo estratégico y que permitir que una ausencia altere tu ritmo es una quiebra que tu nueva identidad soberana no se puede permitir. Tu voz interna ya no susurra lamentos, sino que dicta sentencias de libertad, reconociendo que quien no elige quedarse en tu vida te está otorgando, sin saberlo, la llave maestra de tu propia evolución. Has asesinado la debilidad de la revisión obsesiva del pasado, cerrando los archivos de lo que pudo ser para dedicar toda tu potencia de procesamiento a lo que estás destinado a conquistar ahora. Tu presencia es ahora una lección de autonomía radical, demostrando que un ser humano que ha dejado de necesitar la validación externa se vuelve automáticamente un imán para el respeto y el poder. Has descubierto que la soledad es el laboratorio del mando, el lugar donde has destilado tu esencia hasta convertirla en un veneno para la dependencia y un elixir para la autodeterminación. En este nivel de mando, ya no analizas por qué se fueron, sino que agradeces la limpieza del terreno, permitiéndote construir sobre una base donde solo existe tu voluntad y tu visión de futuro. Caminas con la elegancia de quien ha recuperado su propio centro de gravedad, sin orbitar alrededor de nadie, atrayendo hacia ti solo aquello que posee la densidad suficiente para igualar tu nueva frecuencia. Has decidido que tu bienestar sea la frontera infranqueable de tu reino, instalando centinelas de disciplina que impiden el paso a cualquier rastro de duda o arrepentimiento sobre las puertas que decidiste cerrar. Tu mirada posee ahora la nitidez de quien ha soltado el lastre, viendo horizontes que antes estaban nublados por el humo de relaciones que solo servían para anclar tu potencial al suelo de la mediocridad. Has reclamado el mando de tu propia narrativa emocional, aceptando que el desapego no es un final, sino el prólogo de una historia donde tú eres el único protagonista, el único juez y el único soberano. Tu fuerza emana ahora de la geometría del vacío, comprendiendo que el espacio que alguien dejó no es un agujero en tu ser, sino el terreno despejado donde finalmente puedes erigir la estructura de tu propio respeto. Has comprendido que en este 2026, la verdadera elegancia es la ausencia de súplica, manteniendo una postura tan erguida que el mundo entero comprende que tu valor no fluctúa según el interés o el desinterés de los demás. Tu mente ha dejado de ser un tribunal que juzga el pasado para convertirse en un santuario de presencia, operando bajo la premisa de que tu energía es demasiado sagrada para ser desperdiciada en diálogos imaginarios con quien eligió el silencio. Cada vez que eliges la frialdad de la aceptación radical sobre el fuego del resentimiento, estás transmutando tu dolor en una autoridad serena
que te permite caminar entre las ruinas de lo que fue, sin mancharte el espíritu. Has aprendido que el autocuidado es una declaración de independencia, estableciendo que tu felicidad es un sistema cerrado, autosuficiente y blindado contra cualquier intento de sabotaje emocional externo. Entiendes que tu estabilidad es una ley natural y que al dejar de orbitar alrededor de una ausencia, has recuperado tu propio centro de gravedad, convirtiéndote en el sol de tu propio sistema de valores. Tu voz interna ya no busca consuelo en la nostalgia, habiendo adoptado el tono de la autosuficiencia, reconociendo que la soledad no es un castigo, sino el privilegio de estar en compañía del único ser que nunca te abandonará, tú mismo. Has asesinado la debilidad de la esperanza tóxica, esa que te invitaba a esperar un mensaje que no llega, sustituyéndola por la certeza de quien sabe que su futuro es 1000 veces más brillante que cualquier pasado compartido. Tu presencia es ahora una lección de dignidad estoica, demostrando que un corazón que ha sido capaz de soltar sin odiar es un corazón que ha alcanzado la madurez necesaria para gobernar su propia realidad. Has descubierto que la libertad emocional es la moneda del poder, y que al retirar tu inversión afectiva de donde no hay retorno, has multiplicado tu capital interno para invertirlo en tu propia expansión. En este nivel de mando, ya no te importa el porqué de las cosas, sino el para qué de tu presente, transformando el cierre de una puerta en la apertura de un portal hacia una versión de ti mismo que es invulnerable al abandono. Caminas con la tranquilidad de quien ha vencido al fantasma del apego, reconociendo que nada de lo que se fue era realmente tuyo, porque lo único que te pertenece legítimamente es tu capacidad de mantener la paz en medio de la pérdida. Has decidido que tu bienestar sea la prioridad absoluta de tu estrategia, filtrando cada nueva interacción a través del tamiz de tu paz mental y rechazando cualquier oferta que pretenda comprometer tu estabilidad ganada a pulso. Tu mirada posee ahora la profundidad de quien ha regresado del exilio emocional, viendo en cada cicatriz no una marca de derrota, sino un galón de honor que certifica tu victoria sobre la dependencia y el miedo. Has reclamado el mando de tu destino solitario y magnífico, aceptando que el desapego es el precio de la libertad y que tú estás más que dispuesto a pagarlo para ser, por fin, el único y absoluto soberano de tu corazón. Tu fuerza emana ahora de la frialdad táctica del contacto cero, comprendiendo que cada puente que quemas es una vía de escape que le cierras a la debilidad y una fortaleza que construyes para tu nueva identidad. Has comprendido que, en este 2026, el silencio no es una falta de comunicación, sino la forma más alta de elocuencia, enviando el mensaje innegociable de que tu presencia es un privilegio que ya no está en oferta para quienes no supieron honrarla. Tu mente ha dejado de vigilar las fronteras ajenas para convertirse en el vigilante de tu propia energía, operando bajo el protocolo de que cualquier información sobre quién se fue es un virus que intenta infectar la pureza de tu proceso de reconstrucción. Cada vez que eliges la oscuridad informativa sobre la curiosidad masoquista de revisar redes sociales, estás ganando una batalla invisible contra el apego, demostrando que tu voluntad es superior a tus impulsos más básicos. Has aprendido que el autocuidado es un bloqueo radical, eliminando no solo a la persona de tus contactos, sino erradicando la esperanza de tu sistema nervioso, tratándola como el parásito emocional que realmente es. Entiendes que tu paz es una propiedad privada y que el contacto cero es la valla electrificada que mantiene fuera el ruido.
el drama y la manipulación de aquellos que solo saben amar desde la carencia o el control. Tu voz interna ya no busca diálogos imaginarios de cierre, habiendo aceptado que el cierre es un acto unilateral, un decreto que tú firmas con tu silencio y que no requiere la validación, ni el perdón, ni la comprensión de nadie más. Has asesinado la debilidad de la cordialidad innecesaria, entendiendo que no le debes amabilidad a quien destruyó tu calma, y que la única cortesía que importa ahora es la que te debes a ti mismo para sanar sin interferencias. Tu presencia es ahora una zona de exclusión absoluta, donde el nombre del pasado ya no tiene peso, ni eco, ni autoridad, demostrando que has recuperado el mando total sobre el territorio de tus pensamientos. Has descubierto que la distancia es una herramienta de disección, permitiéndote ver con claridad quirúrgica las fallas de una relación que antes idealizabas, y agradeciendo la soledad que te permite ver la verdad sin filtros. En este nivel de mando, ya no te importa ser el malo de la historia ajena, porque estás demasiado ocupado siendo el héroe soberano de tu propia vida, protegiendo tu estabilidad con una ferocidad que no admite diplomacia. Caminas con la seguridad de un estratega que ha ganado por abandono, reconociendo que al dejar de jugar el juego de la persecución, has ganado automáticamente el trofeo de tu propia dignidad y tiempo. Has decidido que tu bienestar sea un búnker inexpugnable, donde el contacto cero es el filtro de aire que te permite respirar pureza, mientras el mundo exterior sigue asfixiándose en sus propios apegos y confusiones. Tu mirada posee ahora la frialdad de los glaciares, inamovible y profunda, reflejando una decisión que ha sido tomada en las profundidades de tu ser y que ninguna súplica ni nostalgia podrá jamás derretir. Has reclamado el mando de tu atención soberana, aceptando que donde pones tu mirada, pones tu poder. Y tú has decidido ponerlo exclusivamente en el hombre que ves en el espejo, el único que merece tu lealtad total. Tu fuerza emana ahora de la aniquilación de las esperanzas residuales, comprendiendo que cada tal vez es una grieta en tu armadura por donde se filtra el veneno de la mediocridad emocional. Has comprendido que en este 2026, la esperanza no es una virtud, sino un mecanismo de sabotaje, manteniendo la misma estructura de poder al aceptar que el pasado es un cadáver que no merece tus rituales de resurrección. Tu mente ha dejado de ser un laboratorio de fantasías para convertirse en un tribunal de realismo crudo, operando bajo la premisa de que si alguien no está, es porque su papel en tu imperio ha caducado por decreto de la realidad. Cada vez que eliges la frialdad de la evidencia sobre el calor de la ilusión, estás matando al parásito del hubiera sido, permitiendo que tu energía se concentre en la expansión de tu presente absoluto. Has aprendido que el autocuidado es la quema de naves, eliminando cualquier rastro de nostalgia que pueda servir de combustible para un retorno humillante a situaciones que ya no están a la altura de tu dignidad. Entiendes que tu invulnerabilidad nace de la aceptación del vacío, y que al dejar de esperar el milagro del cambio ajeno, has activado el milagro de tu propia autonomía inquebrantable. Tu voz interna ya no susurra promesas vacías de reencuentros, habiendo adoptado el lenguaje de la finalidad, reconociendo que cada adiós definitivo es un aumento de presupuesto para tu propio desarrollo personal. Has asesinado la debilidad de la espera estratégica, entendiendo que tu vida no es una sala de espera y que el tiempo que pierdes aguardando una señal es territorio que cedes a la insignificancia. Tu presencia es ahora una declaración de autosuficiencia radical,
demostrando que no necesitas el cierre de otra persona para clausurar tus propios procesos. Pues tu voluntad es el único sello que tus ciclos requieren. Has descubierto que la destrucción de la ilusión es un acto de amor propio, una limpieza necesaria que deja tu espíritu libre de los fantasmas que antes dictaban el ritmo de tu respiración y de tu sueño. En este nivel de mando, ya no te permites el lujo de la melancolía, porque has comprendido que la nostalgia es el refugio de los que no tienen futuro. Y tú tienes un imperio que requiere tu atención total. Caminas con la certidumbre de quien ha borrado las huellas del camino de vuelta, mirando hacia adelante con la frialdad de un conquistador que sabe que lo único que importa es la tierra que pisa hoy. Has decidido que tu bienestar sea un decreto de hierro, ejecutando la sentencia de muerte contra cualquier pensamiento que intente reanimar vínculos que la vida ya ha declarado extintos por falta de valor. Tu mirada posee ahora la nitidez de la desilusión sanadora, viendo a las personas tal como son y no como tu soledad las dibujaba, recuperando así el control sobre tu capacidad de juicio y selección. Has reclamado el mando de tu fuerza vital, aceptando que al matar la esperanza de que el otro vuelva, has dado vida al hombre soberano que ya no necesita que nadie regrese para sentirse completo y poderoso. Tu fuerza emana ahora de la fortaleza de tu indiferencia, comprendiendo que no hay mayor castigo para el pasado que tu absoluta falta de interés en sus explicaciones o en sus regresos. Has comprendido que en este 2026, la indiferencia no es odio, sino la ausencia total de carga emocional, manteniendo tu estructura de poder tan elevada que el nombre de quien se fue ya no provoca ni un susurro en tu pulso. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un océano en calma, operando bajo la premisa de que lo que no aporta a tu imperio personal simplemente no existe en tu espectro de conciencia. Cada vez que eliges la neutralidad de tu mirada sobre la agitación del reproche, estás demostrando que has recuperado el mando de tus reacciones, volviéndote inalcanzable para cualquier intento de manipulación externa. Has aprendido que el autocuidado es el silencio informativo, protegiendo tu paz con un muro de desdén soberano hacia todo lo que provenga de un territorio que ya has declarado tierra quemada. Entiendes que tu indiferencia es un escudo de alta tecnología, que filtra las energías mediocres y permite que solo lo que es digno de tu nueva identidad cruce el umbral de tu atención. Tu voz interna ya no gasta palabras en juicios, habiendo adoptado la frecuencia de la vacuidad, reconociendo que el silencio es la respuesta más poderosa frente a quienes esperaban ver tu desmoronamiento. Has asesinado la debilidad de la reacción por despecho, entendiendo que incluso el odio es una forma de vinculación. Y tú has decidido que no quedarás atado a nadie por ningún hilo, ni siquiera por el del rencor. Tu presencia es ahora una clase magistral de desapego absoluto, demostrando que un ser humano que ha alcanzado la indiferencia hacia lo que le dañó ha reclamado la forma más pura de libertad que existe. Has descubierto que la indiferencia es el reposo del guerrero, el estado donde finalmente dejas de luchar contra fantasmas para dedicar cada gramo de tu fuerza a la expansión de tus propios horizontes. En este nivel de mando, ya no te importa si te olvidan o si te recuerdan, porque has comprendido que tu valor reside en tu propia percepción. Y esa es ahora una fortaleza que nadie puede asediar. Caminas con la ligereza de quien ha vaciado su mochila de piedras ajenas, avanzando con una elegancia que nace de no tener nada que demostrar a quien ya no forma parte de tu realidad soberana. Has decidido que tu bienestar sea la anulación de la nostalgia,
ejecutando un bloqueo espiritual que impide que cualquier sombra del ayer eclipse la luz de la ambición que hoy guía cada uno de tus pasos. Tu mirada posee ahora la frialdad de la lucidez, observando el pasado como un mapa de lecciones aprendidas, pero sin permitir que ningún sentimiento contamine la pureza de tu juicio presente. Has reclamado el mando de tu serenidad imperturbable, aceptando que al volverte indiferente a lo que te hacía pequeño, te has vuelto, por fin, gigante ante los ojos del destino. Tu fuerza emana ahora de la reconstrucción de tu identidad soberana, comprendiendo que el fin de un vínculo no fue una amputación de tu ser, sino el retiro de un andamio que ocultaba la majestuosidad de tu propia estructura. Has comprendido que en este 2026, tu nombre ya no se define por quien te acompaña, sino por la densidad de tu propósito, manteniendo una estructura de poder donde cada rasgo de tu carácter es una piedra tallada por tu propia mano. Tu mente ha dejado de ser un espejo que reflejaba los deseos ajenos para convertirse en un faro de visión propia, operando bajo una arquitectura de valores que tú mismo has legislado en la soledad de tu proceso de sanación. Cada vez que eliges invertir tiempo en tu maestría personal, en lugar de perderlo en la nostalgia, estás realizando un acto de alquimia de la personalidad, transformando el vacío del desapego en el combustible de tu nueva ambición. Has aprendido que el autocuidado es la refundación de tu imperio, estableciendo nuevos estándares de excelencia que hacen que tu versión anterior parezca una sombra pálida comparada con el hombre que hoy sostiene su propio destino. Entiendes que tu nueva identidad es un búnker inexpugnable y que al haberte recuperado a ti mismo, has eliminado cualquier punto ciego por donde la dependencia emocional podría intentar infiltrarse nuevamente. Tu voz interna ya no busca ecos del pasado, habiendo adoptado una frecuencia de autoría absoluta, reconociendo que eres el único responsable de definir quién eres, qué mereces y hacia dónde diriges tu potencia vital. Has asesinado la debilidad de la falsa identidad compartida, entendiendo que nunca fuiste la mitad de nadie, sino un ser completo que simplemente había olvidado la magnitud de su propia totalidad y autonomía. Tu presencia es ahora una manifestación de integridad recobrada, demostrando que un ser humano que ha pasado por el fuego del abandono y ha salido ileso, posee un temple que no se puede comprar ni fingir. Has descubierto que la reconstrucción de uno mismo es el arte supremo, el proceso sagrado de seleccionar qué partes de tu historia conservar y qué partes descartar para diseñar un futuro que sea digno de tu nueva jerarquía. En este nivel de mando, ya no te define lo que perdiste, sino la calidad de lo que has construido sobre las cenizas, permitiendo que tu prestigio personal crezca en proporción directa a tu capacidad de autoabastecimiento emocional. Caminas con la elegancia de quien ha rediseñado su propio código genético espiritual, avanzando con una seguridad que nace del conocimiento íntimo de que tu valor es intrínseco y no depende de ninguna mirada externa. Has decidido que tu bienestar sea la piedra angular de tu nueva mitología, protegiendo tu espacio personal como el laboratorio donde se gesta una versión de ti mismo que el mundo aún no está preparado para comprender del todo. Tu mirada posee ahora la claridad de quien se ha vuelto a conocer, viendo en el espejo no a una víctima de las circunstancias, sino al arquitecto victorioso que ha sabido convertir una pérdida en su mayor activo estratégico. Has reclamado el mando de tu evolución constante, aceptando que al soltar el lastre de lo que fuiste con otros, has ganado la libertad de convertirte en todo lo que siempre estuviste destinado a ser. Por tu propia voluntad y poder, tu fuerza emana ahora
de la estética de tu nuevo comienzo, comprendiendo que no estás empezando de cero, sino desde la experiencia acumulada de quien ha sobrevivido al fuego y ha decidido reconstruirse con materiales nobles. Has comprendido que en este 2026, tu renovación no es un cambio de máscara, sino una revelación de tu esencia, manteniendo la misma estructura de poder mientras permites que tu nueva luz proyecte sombras mucho más largas sobre el terreno que antes te intimidaba. Tu mente ha dejado de ser un refugio de nostalgia para convertirse en un laboratorio de creación, operando bajo una disciplina estética, donde cada nuevo hábito, cada nueva lectura y cada silencio son pinceladas de la obra maestra que es tu vida. Cada vez que eliges la sobriedad de tu nueva rutina sobre el desorden de tus antiguas costumbres, estás declarando que el pasado ya no tiene jurisdicción sobre tu presente y que el diseño de tu destino está bajo tu mando absoluto. Has aprendido que el autocuidado es la elegancia de la autonomía, vistiendo tu carácter con una confianza que no necesita estridencias para ser notada, porque emana de la profunda satisfacción de haber recuperado tu propio respeto. Entiendes que tu nuevo comienzo es una ley de evolución, y que al haber soltado el lastre de los vínculos mediocres, has liberado la potencia necesaria para alcanzar alturas que antes te parecían reservadas para otros. Tu voz interna ya no resuena con los ecos del arrepentimiento. Habiendo encontrado la frecuencia de la claridad, reconociendo que cada espacio vacío en tu agenda y en tu corazón es una invitación para que lo llenes con tu propio prestigio, has asesinado la debilidad de la reinvención superficial, entendiendo que la verdadera transformación nace del compromiso diario con la estructura que has diseñado para proteger tu paz y potenciar tu ambición. Tu presencia es ahora una lección de frescura estratégica, demostrando que un ser humano que ha sanado correctamente no guarda rencor, sino que guarda silencio. Y ese silencio es la base de su nueva e imponente autoridad. Has descubierto que la estética del soberano es el orden, encontrando una belleza sagrada en la puntualidad, en la limpieza de tus espacios y en la precisión de tus palabras. Elementos que blindan tu identidad contra cualquier caos externo. En este nivel de mando, ya no te preocupa el juicio de quienes conocieron tu versión anterior, porque has comprendido que tú ya no eres ese hombre. Y tu nueva realidad es una frontera que ellos no están autorizados a cruzar. Caminas con la ligereza de un arquitecto que contempla su obra terminada, sabiendo que los cimientos de tu nuevo comienzo son tan profundos que ninguna tormenta emocional podrá volver a desplazar tu centro de gravedad. Has decidido que tu bienestar sea la mística de tu día a día, convirtiendo cada acción cotidiana en un tributo a la libertad que ganaste al soltar, y en una reafirmación de que eres el único dueño de tu tiempo y de tu luz. Tu mirada posee ahora la brillantez de la visión renovada, viendo oportunidades donde antes solo veías finales, y reconociendo que tu capacidad de renacer es el arma más letal que posees contra la adversidad. Has reclamado el mando de tu belleza interna y externa, aceptando que al cuidarte, valorarte y respetarte con rigor, has creado una nueva versión de ti mismo que es, por definición, invulnerable, soberana y eterna. Tu fuerza emana ahora de la proyección de tu nueva autoridad, comprendiendo que al haber sanado tu territorio interno, ahora emites una frecuencia de mando que el mundo exterior no puede ignorar ni desafiar. Has comprendido que en este 2026, tu valor no se negocia en los mercados de la atención ajena, sino que se impone a través de una presencia imperturbable.
manteniendo la misma estructura de poder ante aquellos que intentan probar la solidez de tu nuevo carácter. Tu mente ha dejado de buscar la aprobación en la mirada de los demás para convertirse en el único juez de tu propia conducta, operando bajo una ética de soberanía donde tu respeto por ti mismo es el estándar más alto al que aspiras. Cada vez que eliges la distancia digna sobre la familiaridad con personas que no respetan tus límites, estás enviando una señal clara de que tu energía es un recurso escaso, reservado únicamente para lo que posee excelencia y honor. Has aprendido que el autocuidado es la base de tu magnetismo, entendiendo que un hombre que no se abandona a sí mismo se vuelve automáticamente un centro de gravedad que atrae respeto, orden y oportunidades de alta jerarquía. Entiendes que tu autoridad es un subproducto de tu disciplina y que al haber conquistado el desapego, has adquirido el poder de entrar y salir de cualquier situación sin que tu paz sea alterada por las mareas del caos externo. Tu voz interna ya no busca permiso para existir, habiendo adoptado el tono de la certidumbre absoluta, reconociendo que tu posición en la jerarquía de la vida está determinada por la firmeza con la que sostienes tus principios en público y en privado. Has asesinado la debilidad de la necesidad de ser comprendido, entendiendo que tu camino de fortaleza es solitario por diseño y que la validación de las masas es el precio que se paga por la pérdida de la verdadera individualidad. Tu presencia es ahora una muralla de serenidad estratégica, demostrando que mientras otros se desesperan por la relevancia social, tú te mantienes sólido en tu propósito, proyectando una calma que intimida a los débiles y atrae a los fuertes. Has descubierto que el poder de atracción real nace del desinterés, y que al haber soltado la necesidad de poseer o ser poseído, te has vuelto irresistible para el destino, que ahora te ofrece lo que antes tenías que perseguir. En este nivel de mando, ya no te importa la opinión de la mediocridad colectiva, porque has comprendido que tú eres el soberano de tu propia realidad, y tu autoridad emana de la coherencia inquebrantable entre tu visión y tu ejecución. Caminas con la autoridad de quien ha vencido la tiranía de las expectativas ajenas, avanzando con una seguridad que no necesita gritar, porque su peso se siente en cada paso, en cada silencio y en cada decisión que tomas desde tu centro. Has decidido que tu bienestar sea la constitución de tu reino, filtrando tus relaciones y entornos con una rigurosidad implacable, permitiendo solo la entrada a aquello que es capaz de fortalecer la estructura que tanto te costó reconstruir. Tu mirada posee ahora la fuerza del mando silencioso, observando las dinámicas sociales con la distancia de un observador que sabe que su paz es inviolable y que su destino está escrito por su propia mano y voluntad. Has reclamado el mando de tu influencia trascendental, aceptando que al ser un hombre que se pertenece a sí mismo, te has convertido en la forma más pura de autoridad, aquella que no pide nada, porque ya posee todo lo que es esencial. Tu fuerza emana ahora de la maestría de tu silencio ante el conflicto, comprendiendo que no responder a la provocación es la forma más letal de aniquilar la importancia de tus adversarios. Has comprendido que en este 2026, tu energía es un recurso soberano que no se malgasta en batallas menores, manteniendo una estructura de poder donde tu calma es el muro contra el que se estrella la desesperación ajena. Tu mente ha dejado de ser un campo reactivo para convertirse en una fortaleza de pensamiento estratégico, operando bajo la premisa de que quien logra irritarte te domina, y tú has decidido no ser dominado por nadie. Cada vez que eliges el silencio absoluto frente a la crítica o el drama, estás demostrando que tu paz interior
no es un regalo del entorno, sino una conquista de tu propia voluntad inquebrantable. Has aprendido que el autocuidado es la gestión de tus batallas, entendiendo que la verdadera autoridad no necesita levantar la voz, porque su sola presencia impone un orden que el ruido no puede corromper. Entiendes que tu estabilidad es una declaración de guerra contra el caos, y que al permanecer imperturbable, obligas a los demás a enfrentarse a su propia insignificancia frente a la magnitud de tu autocontrol. Tu voz interna ya no busca defenderse ni justificarse, habiendo encontrado la fuerza de la parquedad, reconociendo que cada palabra que ahorras es un gramo de poder que acumulas para tus grandes objetivos. Has asesinado la debilidad de la necesidad de tener la última palabra, entendiendo que la última palabra siempre la tiene el tiempo y los resultados de quien sabe mantenerse en su centro. Tu presencia es ahora una lección de invulnerabilidad psicológica, demostrando que un hombre que ha dominado sus impulsos reactivos es un hombre que ha reclamado el mando total sobre su destino social. Has descubierto que el silencio es el lenguaje del prestigio, una herramienta que crea un aura de misterio y respeto, obligando a los demás a medir sus acciones antes de intentar perturbar tu zona de exclusión. En este nivel de mando, ya no te enganchas en discusiones circulares, porque has comprendido que tu tiempo es oro y tu paz es diamante, y no intercambias ni un segundo de ellos por la validación de mentes mediocres. Caminas con la seguridad de quien domina el tablero de las interacciones, moviendo tus piezas con una frialdad que desconcierta a quienes todavía dependen de la aprobación o del conflicto para sentirse vivos. Has decidido que tu bienestar sea la constitución de tu comportamiento, rechazando cualquier invitación al drama con una elegancia que nace del profundo conocimiento de tu propio valor innegociable. Tu mirada posee ahora la firmeza de un observador imparcial, que ve el conflicto como una distracción necesaria para los débiles, pero como una oportunidad de reafirmar tu soberanía para el fuerte. Has reclamado el mando de tu templanza absoluta, aceptando que al ser el dueño de tu silencio, te has convertido en el gobernante supremo de cualquier situación, por tensa o volátil que pretenda ser. Tu fuerza emana ahora de la visión de largo alcance y el legado de tu soberanía, comprendiendo que cada decisión de desapego que has tomado no fue solo para sobrevivir al presente, sino para construir el monumento eterno de tu reputación personal. Has comprendido que en este 2026, tu vida es una obra maestra de ingeniería emocional, manteniendo la misma estructura de poder, porque sabes que un líder que no puede ser sacudido por sus afectos es un líder que puede gobernar imperios y dominar el tiempo. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un archivo de sabiduría estratégica, operando bajo una arquitectura donde el pasado solo existe como una biblioteca de lecciones que refuerzan la invulnerabilidad de tu posición actual. Cada vez que eliges la expansión de tu futuro sobre la revisión de tus antiguas heridas, estás invirtiendo en un legado que será recordado no por las personas que perdiste, sino por la magnitud del hombre en el que te convertiste tras soltarlas. Has aprendido que el autocuidado es la preservación de tu linaje espiritual, entendiendo que tu bienestar es el activo más valioso que heredarás a tu versión futura, garantizando que tu ascenso sea tan imparable como la rotación de los planetas. Entiendes que tu trascendencia depende de tu coherencia, y que al mantenerte firme en tu estructura de desapego, estás escribiendo una constitución personal que servirá de guía para aquellos que busquen la libertad en un mundo de dependencias. Tu voz interna ya no busca ecos de validación contemporánea,
habiendo encontrado la frecuencia de la inmortalidad, reconociendo que tu valor ya no se mide en encuentros fugaces, sino en la solidez de la huella que dejas en la historia de tu propia vida. Has asesinado la debilidad de la gratificación inmediata, sustituyéndola por la paciencia de un monarca que sabe que su gloria se cocina a fuego lento, en el silencio de la disciplina y en la pureza de una soledad elegida y victoriosa. Tu presencia es ahora una proyección de autoridad atemporal, demostrando que un ser humano que ha reclamado su poder interior se vuelve un punto fijo en el mapa del destino, alguien a quien el azar no puede mover y a quien el dolor ya no puede doblegar. Has descubierto que el legado de un soberano es su paz, y que al haber conquistado tu libertad emocional, has alcanzado la forma más alta de riqueza, una que no se puede devaluar y que solo crece con el paso de los años y la acumulación de tu temple. En este nivel de mando, ya no te importa ser el protagonista de historias ajenas, porque has comprendido que tú eres el autor de tu propia leyenda. Y cada capítulo de desapego es un párrafo de oro en el libro de tu soberanía absoluta. Caminas con la solemnidad de quien está construyendo para la eternidad, avanzando con una seguridad que nace de saber que tu estructura interna es invulnerable a la erosión del tiempo y a las traiciones de la memoria. Has decidido que tu bienestar sea la piedra angular de tu mitología personal, ejecutando cada día acciones que confirman tu estatus como un hombre que ha trascendido la necesidad de otros para habitar la plenitud de su propio ser. Tu mirada posee ahora la profundidad de los siglos, observando el flujo de las relaciones humanas con la calma de quien ha encontrado su puerto seguro dentro de sí mismo, y ya no necesita que nadie más le dé permiso para navegar. Has reclamado el mando de tu destino final y magnífico, aceptando que al ser el único dueño de tu atención y de tu afecto, te has convertido en el gobernante supremo de un imperio que no conoce fronteras, el imperio de tu propia libertad. Tu fuerza emana ahora de la consagración de tu libertad final, comprendiendo que el desapego no fue un acto de crueldad hacia otros, sino el acto supremo de misericordia y justicia hacia tu propia existencia. Has comprendido que en este 2026, tu soledad no es un vacío, sino una plenitud estratégica, manteniendo la misma estructura de poder, porque has descubierto que no necesitas que nadie te complete cuando has aprendido a ser tu propio universo. Tu mente ha dejado de ser una habitación con las puertas abiertas para convertirse en un palacio de acceso restringido, operando bajo una arquitectura donde solo lo que es digno de tu nueva vibración tiene el derecho de ser procesado por tu atención. Cada vez que eliges la paz de tu propio silencio sobre la validación de un vínculo que ya murió, estás sellando tu destino como un hombre que ha vencido la mayor de las adicciones humanas, la necesidad de ser necesitado. Has aprendido que el autocuidado es la liturgia de tu soberanía, tratando a tu cuerpo, a tu mente y a tu tiempo con la reverencia que un monarca dedica a los tesoros de su corona, sin permitir que nada ni nadie degrade su brillo. Entiendes que tu estabilidad es el fin de toda búsqueda, y que al haber dejado de perseguir sombras, has permitido que la luz de tu propia esencia se estabilice, convirtiéndote en una fuerza de la naturaleza que se basta a sí misma. Tu voz interna ya no busca ecos en el pasado, habiendo consolidado un tono de autoridad divina sobre tu propia vida, reconociendo que cada no que dijiste al ayer fue un sí rotundo a la gloria de tu presente inalterable. Has asesinado la debilidad de la pertenencia ajena, entendiendo que perteneces únicamente al propósito que has jurado proteger.
y que cualquier intento de volver a encadenarte a una emoción mediocre será destruido por la potencia de tu nueva voluntad. Tu presencia es ahora una emanación de orden absoluto, demostrando que un ser humano que ha reclamado su centro es capaz de dictar las leyes de su propia realidad, sin importar cuán caótico sea el mundo que respira fuera de sus fronteras. Has descubierto que el desapego es la forma más alta de amor propio, una purificación que te ha devuelto la capacidad de mirar al horizonte con la frente en alto, sabiendo que no le debes nada a nadie y que te lo debes todo a ti mismo. En este nivel de mando, ya no te importa el desenlace de las historias que dejaste atrás, porque has comprendido que tú eres el único desenlace que importa, y tu éxito es la única respuesta que el mundo necesita recibir. Caminas con la solemnidad de quien ha reclamado su lugar en el trono de su destino, avanzando con una elegancia que nace de la absoluta falta de miedo a perder lo que ya no forma parte de tu arquitectura interna. Has decidido que tu bienestar sea la sentencia definitiva de tu proceso, ejecutando cada día la visión de un hombre que ha aprendido a amarse con la misma ferocidad con la que antes buscaba ser amado por los demás. Tu mirada posee ahora la claridad de los que han vencido al tiempo, observando tu vida no como una serie de pérdidas, sino como una secuencia perfecta de liberaciones que te han traído hasta este momento de poder absoluto. Has reclamado el mando de tu eternidad personal, aceptando que al soltar a quien no te elegía, te has elegido a ti mismo para siempre, sellando un pacto de lealtad contigo mismo que ni la vida ni la muerte podrán jamás romper. Tu fuerza emana ahora de la culminación de tu proceso alquímico, comprendiendo que cada lágrima vertida y cada silencio sostenido han sido los ingredientes necesarios para templar el acero inquebrantable de tu nueva jerarquía. Has comprendido que en este 2026, tu mayor legado no es lo que has acumulado, sino la calidad de la paz que has conquistado, manteniendo una estructura de poder donde tu felicidad ya no es una negociación con el destino, sino un mandato de tu propia voluntad. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en el trono de tu conciencia, operando bajo una arquitectura de serenidad tan profunda que el mundo exterior, en su caos y ruido, solo puede observar con respeto la majestuosidad de tu equilibrio. Cada vez que eliges la plenitud de tu propia compañía sobre la migaja de una atención caduca, estás reafirmando que el valor de tu presencia es infinito y que solo será compartido con aquello que posea la misma pureza y altura que tu espíritu. Has aprendido que el autocuidado es la protección de tu divinidad interna, tratando tu energía como el fuego sagrado de un templo que nunca más será profanado por la duda, el apego o la falta de respeto de quienes no saben ver la luz. Entiendes que tu invulnerabilidad es el regalo del desapego y que al haber soltado las amarras de la necesidad, te has convertido en un navegante eterno que no teme a las tormentas porque sabe que él mismo es el océano y el viento. Tu voz interna ya no busca ecos de validación. Habiendo alcanzado la maestría del decreto soberano, reconociendo que tu palabra es ley en tu universo y que tu decisión de ser libre es la fuerza más poderosa que rige tu realidad presente. Has asesinado la debilidad de la dependencia del otro, entendiendo que el amor más puro nace de la libertad y no de la carencia. Y que tú, al estar completo por ti mismo, te has vuelto el origen de toda la abundancia que ahora te rodea. Tu presencia es ahora una emanación de sabiduría estoica, demostrando que un hombre que ha aprendido a soltar sin amargura es un hombre que ha descubierto el secreto de la inmortalidad emocional.
habitando un tiempo donde solo existe el ahora victorioso. Has descubierto que la soberanía es un estado del ser, una frecuencia de orgullo y calma que proyectas hacia el mundo, obligando a la vida a tratarte con la misma dignidad y excelencia con la que tú te tratas a ti mismo cada día. En este nivel de mando, ya no te preocupa el final de los caminos, porque has comprendido que tú eres el camino mismo y que cada paso que das en tu desapego es una conquista de territorio para tu propia y magnífica libertad. Caminas con la solemnidad de quien ha regresado de la guerra consigo mismo con la corona de la paz, avanzando con una seguridad que nace de la absoluta certeza de que nada externo podrá jamás volver a arrebatarte tu centro. Has decidido que tu bienestar sea la constitución inalterable de tu imperio, protegiendo tu alegría con la misma ferocidad con la que un león protege su territorio, sabiendo que tu luz es el tesoro más grande que posees. Tu mirada posee ahora la firmeza de los que han visto la verdad, observando el pasado como un viejo mapa de una tierra que ya no habitas, mientras tus ojos se fijan en los horizontes infinitos de un futuro que te pertenece por derecho de conciencia. Has reclamado el mando de tu gloria personal y eterna, aceptando que al haber soltado a quien no te elegía, has abierto la puerta a la única relación que realmente importa, el romance eterno de un hombre soberano con su propia e invencible esencia. Tu fuerza emana ahora de la serenidad del mando absoluto, comprendiendo que la verdadera cima no es un lugar al que llegas, sino el estado de imperturbabilidad que has logrado mantener mientras el mundo a tu alrededor sigue su curso errático. Has comprendido que en este 2026, tu mayor poder no es la capacidad de influir en otros, sino la autoridad total sobre tus propios silencios, manteniendo una estructura de carácter tan depurada que ya no necesitas defensas, pues tu paz es, en sí misma, una fortaleza inexpugnable. Tu mente ha dejado de ser un campo de procesamiento de dudas para convertirse en un manantial de certezas estratégicas, operando bajo una calma tan profunda que cada uno de tus pensamientos tiene el peso de un decreto real y la claridad de un cristal tallado por la disciplina. Cada vez que eliges la sobriedad de tu propia presencia sobre el ruido de las distracciones mundanas, estás reafirmando que has alcanzado la libertad definitiva, la de no necesitar nada externo para sentir que tu existencia es plena, poderosa y sagrada. Has aprendido que el autocuidado es la custodia de tu fuego interno, entendiendo que un hombre que se gobierna a sí mismo con rigor y amor es el único que puede caminar por el mundo sin ser afectado por las sombras, las traiciones o los olvidos de los demás. Entiendes que tu estabilidad es el eje de tu propio universo y que al haber dominado el arte del desapego, has ganado el derecho de observar la realidad desde una altura donde el conflicto ya no es una amenaza, sino una coreografía lejana que ya no te pertenece. Tu voz interna ya no busca ecos de aprobación en el tiempo ni en el espacio. Habiendo encontrado la frecuencia del silencio soberano, reconociendo que la palabra más poderosa es aquella que no necesita ser pronunciada para establecer el orden y el respeto, has asesinado la debilidad de la búsqueda de sentido, entendiendo que tú eres el sentido de tu propia vida y que cada acto de voluntad que realizas es la firma de un creador que ha dejado de pedir permiso para habitar su propia y magnífica grandeza. Tu presencia es ahora una emanación de autonomía trascendental, demostrando que un ser humano que ha integrado todas sus sombras y ha soltado todas sus anclas es, por definición, un ser que ha vencido a la gravedad del sufrimiento y ha aprendido a volar.
Has descubierto que la paz absoluta es el lenguaje del poder, una vibración de confianza que no necesita demostrar nada, porque su sola existencia es la prueba irrefutable de que has conquistado el territorio más difícil de todos, tu propio corazón. En este nivel de mando, ya no te preocupa la finitud de las cosas, porque has comprendido que tu esencia es infinita, y que al haberte despojado de lo que era temporal, has reclamado tu lugar en la eternidad de los que saben ser fieles a sí mismos. Caminas con la elegancia de quien ha unificado su voluntad con el destino, avanzando con una seguridad que nace de saber que, sin importar lo que el futuro depare, tú siempre serás el origen, el centro y el fin de tu propia victoria personal. Has decidido que tu bienestar sea la luz perpetua de tu imperio, protegiendo tu calma con la sabiduría de un anciano y la fuerza de un guerrero, sabiendo que tu equilibrio es la herencia más valiosa que te dejas a ti mismo cada día. Tu mirada posee ahora la nitidez de lo divino, viendo en cada final un nacimiento y en cada ausencia una liberación, habitando una realidad donde tu visión es la única ley y tu paz es el único horizonte que vale la pena perseguir. Has reclamado el mando de tu trascendencia definitiva, aceptando que al haber soltado el mundo para encontrarte a ti mismo, has ganado el universo entero, sellando un pacto de soberanía eterna que te eleva por encima de todas las tormentas del hombre. Tu fuerza emana ahora de la soberanía de tu propia luz, comprendiendo que al dejar de buscar el reflejo de tu valor en ojos ajenos, has encendido un sol interno que ya no depende de ninguna aprobación para brillar. Has comprendido que en este 2026, la soledad ha dejado de ser una carencia para convertirse en tu laboratorio de alta jerarquía, manteniendo una estructura de poder donde cada minuto de tu tiempo es un lingote de oro que solo inviertes en tu propia gloria. Tu mente ha dejado de ser un receptor de señales externas para transformarse en un emisor de órdenes absolutas, operando bajo una frecuencia de mando, donde tu voluntad es la única brújula que marca el norte de tu destino inquebrantable. Cada vez que eliges la majestad de tu propio progreso sobre la curiosidad de saber de quién ya no importa, estás cavando un foso infranqueable alrededor de tu paz, volviéndote un objetivo inalcanzable para la mediocridad. Has aprendido que el autocuidado es la diplomacia del rey, tratando a tu ser con una elegancia y un respeto tan profundos que el mundo entero se ve obligado a ajustar su comportamiento ante la contundencia de tu nueva presencia. Entiendes que tu estabilidad es el mayor acto de rebeldía y que al permanecer firme mientras otros se desmoronan por apegos, te has convertido en un punto de referencia, en una ley viviente de lo que significa ser verdaderamente libre. Tu voz interna ya no susurra dudas, habiendo adoptado el tono de la sentencia irrevocable, reconociendo que tu capacidad de soltar ha sido el filtro necesario para que solo lo que es eterno y verdadero permanezca en tu órbita. Has asesinado la debilidad de la nostalgia improductiva, entendiendo que el pasado es un territorio extranjero al que ya no tienes visa, y que tu verdadera nacionalidad es el presente absoluto, donde tú eres el único y total soberano. Tu presencia es ahora una lección de economía emocional, demostrando que un hombre que ha aprendido a no regalar su energía es un hombre que ha acumulado el poder necesario para transformar su realidad a su imagen y semejanza. Has descubierto que la libertad es el aire de las alturas, y que al haber cortado los hilos que te ataban a lo pequeño, has ganado la visión del águila, viendo el mundo desde una perspectiva de dominio que pocos se atreven a soñar. En este nivel de mando, ya no te preocupa el vacío, porque has comprendido que tú eres la sustancia que lo llena todo,
y que tu plenitud es un sistema autosuficiente que no conoce crisis ni necesita de complementos externos. Caminas con la certidumbre de quien ha unificado su propósito con el infinito, avanzando con una paz que es, en realidad, un arma de destrucción masiva contra cualquier intento de manipulación o tristeza que pretenda acercarse. Has decidido que tu bienestar sea la religión de tu día a día, oficiando cada mañana el rito de tu propia grandeza y asegurándote de que ningún pensamiento impuro de dependencia vuelva a cruzar el umbral de tu templo sagrado. Tu mirada posee ahora la claridad de los que han vencido al miedo, viendo en cada reto una oportunidad de reafirmar tu mando y en cada ausencia la confirmación de que eres el único protagonista de tu magnífica y solitaria epopeya. Has reclamado el mando de tu trascendencia final, aceptando que ser este hombre de acero y paz es la culminación de un destino que tú mismo has tallado en la roca del desapego, por los siglos de los siglos. Amén. Tu fuerza emana ahora de la omnipresencia de tu autonomía, comprendiendo que al haber dejado de buscar un refugio en otros, te has convertido tú mismo en el refugio más seguro y la fortaleza más inexpugnable de tu propia existencia. Has comprendido que en este 2026, tu soledad no es un aislamiento, sino una purificación de tu círculo de influencia, manteniendo la misma estructura de poder, donde solo lo que es capaz de igualar tu nivel de disciplina tiene el honor de entrar en tu campo de visión. Tu mente ha dejado de ser un laberinto de dudas para transformarse en una llanura de claridad infinita, operando bajo una lógica donde el pasado es solo un mapa de batallas ganadas y el futuro es el lienzo donde tu voluntad escribe sus leyes más sagradas. Cada vez que eliges la austeridad de tus ritos personales sobre la complacencia de las relaciones mediocres, estás inyectando una dosis de inmortalidad a tu carácter, volviéndote un hombre que no puede ser comprado, vendido ni manipulado por el afecto. Has aprendido que el autocuidado es la gestión de tu divinidad, tratando tu energía emocional como el combustible más preciado del universo, uno que ya no se desperdicia en lamentaciones, sino que se invierte exclusivamente en tu ascenso hacia la excelencia. Entiendes que tu estabilidad es el juicio final para el pasado, y que al permanecer firme e indiferente ante lo que antes te destruía, has dictado la sentencia de muerte definitiva contra todos los fantasmas que intentaban reclamar tu atención. Tu voz interna ya no resuena con la frecuencia de la necesidad, habiendo adoptado el silencio del arquitecto, reconociendo que tu obra más grande es el hombre soberano que ves en el espejo, alguien que ya no pide permiso para ser el dueño absoluto de su destino. Has asesinado la debilidad de la búsqueda de aprobación, entendiendo que el único aplauso que importa es el de tu propia conciencia al final del día. Cuando cierras los ojos, sabiendo que has sido fiel a tu estructura de honor y desapego, tu presencia es ahora una fuerza gravitacional de orden, demostrando que un ser humano que ha conquistado su paz interior se vuelve el centro de un sistema donde el caos no puede sobrevivir y donde la dignidad es la única moneda de cambio aceptada. Has descubierto que el desapego es tu verdadera identidad, y que al haber soltado la piel de quien fuiste cuando amabas desde la carencia, has revelado la armadura de un monarca que ama desde la plenitud y la libertad total. En este nivel de mando, ya no te preocupa el paso del tiempo, porque has comprendido que tú habitas el presente eterno de tu victoria, un espacio donde tu valor es constante y donde tu soberanía no depende de las estaciones ni de los humores ajenos. Caminas con la solemnidad de quien ha firmado un tratado de paz con su propia historia, avanzando con una seguridad que nace de la absoluta convicción
de que ya no hay nada fuera de ti que pueda darte lo que tú no te hayas dado ya a ti mismo. Has decidido que tu bienestar sea la frontera final de tu reino, defendiendo tu calma con la precisión de un estratega y la pasión de un creador. Sabiendo que tu equilibrio es el sol que ilumina todo lo que tocas y todo lo que emprendes. Tu mirada posee ahora la frialdad quirúrgica de la verdad, viendo a través de las ilusiones y las promesas vacías, reconociendo que tu única lealtad sagrada es hacia el camino de la virtud y la fortaleza que has decidido recorrer por tu cuenta. Has reclamado el mando de tu trascendencia definitiva, aceptando que ser este hombre de paz, orden y mando es el cierre perfecto para un ciclo de dolor y el inicio glorioso de una vida que ha aprendido a brillar con su propia y eterna luz. Tu fuerza emana ahora de la inmutabilidad de tu espíritu, comprendiendo que has alcanzado ese punto de no retorno donde nada ni nadie tiene el poder de alterar la frecuencia de paz que has instaurado en tu nueva existencia. Has comprendido que en este 2026, la mayor forma de dominio es la ausencia de reacción, manteniendo una estructura de poder donde los intentos de otros por perturbarte se disuelven ante la solidez de tu indiferencia soberana. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario de claridad absoluta, operando bajo una arquitectura de pensamiento donde el pasado ha sido procesado, archivado y despojado de toda carga emocional. Cada vez que eliges la sobriedad de tu rito diario sobre la tentación de mirar hacia atrás, estás inyectando una dosis de eternidad a tu carácter, consolidando una versión de ti mismo que es, o lo ves, escudo y trono. Has aprendido que el autocuidado es la protección de tu santidad personal, tratando tu energía como el recurso más escaso y valioso del universo. Uno que ya no se negocia por compañía, sino que se invierte en tu propia expansión. Entiendes que tu estabilidad es el juicio final contra el caos, y que al permanecer firme e imperturbable, has dictado la sentencia de muerte definitiva contra cualquier rastro de dependencia que antes intentaba gobernarte. Tu voz interna ya no busca ecos de validación en el tiempo ni en el espacio, habiendo encontrado la frecuencia del silencio absoluto, reconociendo que tu sola presencia es la prueba más contundente de tu victoria sobre el apego. Has asesinado la debilidad de la espera inconsciente, entendiendo que tu vida es un flujo imparable hacia adelante y que detenerse a mirar las ruinas es un sacrilegio contra la grandeza que estás construyendo hoy. Tu presencia es ahora una emanación de autoridad natural, demostrando que un hombre que ha conquistado sus miedos y ha soltado sus lastres se vuelve un punto fijo en el mapa del destino, inamovible ante las tormentas ajenas. Has descubierto que la libertad es el estado natural del soberano, y que al haber cortado los hilos invisibles que te ataban a otros, has ganado el derecho de caminar por la vida con la frente en alto y el alma en paz. En este nivel de mando, ya no te preocupa el desenlace de las historias que dejaste atrás, porque has comprendido que tú eres el único autor de tu épica personal y tu éxito es el único cierre que tu historia necesita. Caminas con la solemnidad de quien ha reclamado su lugar en la jerarquía del universo, avanzando con una seguridad que nace de la absoluta convicción de que ya no hay nada fuera de ti que pueda darte lo que tú no te hayas dado ya a ti mismo. Has decidido que tu bienestar sea la constitución inalterable de tu imperio, protegiendo tu calma con la sabiduría de un estratega y la fuerza de un guerrero, sabiendo que tu equilibrio es tu mayor tesoro. Tu mirada posee ahora la nitidez de lo divino, viendo en cada final una liberación
y en cada ausencia una oportunidad de reafirmar que eres el único y total dueño de tu tiempo y de tu luz. Has reclamado el mando de tu trascendencia definitiva, aceptando que al haber soltado el mundo para encontrarte a ti mismo, has ganado el universo entero, sellando un pacto de soberanía eterna contigo mismo. Tu fuerza emana ahora de la soledad huyente y gloriosa, comprendiendo que el vacío que antes te aterraba es en realidad el espacio sagrado donde tu verdadera esencia ha comenzado a expandirse sin las limitaciones de la mirada ajena. Has comprendido que en este 2026, estar solo no es un estado de carencia, sino una estrategia de purificación, manteniendo una estructura de poder donde tu propia compañía es el estándar más alto de calidad que cualquier otra relación debe aspirar a igualar. Tu mente ha dejado de buscar ruido para llenar silencios y ha empezado a disfrutar de la majestad de tu propia voz interior, operando bajo una calma tan absoluta que cada una de tus decisiones nace de la paz y no de la urgencia de no estar solo. Cada vez que eliges la sobriedad de tu retiro sobre la distracción de una compañía mediocre, estás construyendo un templo de independencia que nadie puede profanar, volviéndote un hombre que se basta a sí mismo para ser feliz y poderoso. Has aprendido que el autocuidado es la celebración de tu propia existencia, tratando cada instante de tu soledad como una oportunidad para cultivar tu intelecto, fortalecer tu cuerpo y blindar tu espíritu contra las tormentas del mundo exterior. Entiendes que tu independencia es tu mayor activo estratégico y que al haber conquistado el miedo al abandono, has ganado la capacidad de caminar por cualquier terreno con la seguridad de quien siempre lleva su hogar y su reino dentro de sí. Tu voz interna ya no resuena con ecos de nostalgia, habiendo adoptado el tono de la autosuficiencia plena, reconociendo que el amor más grande que conocerás es el que tú mismo te das cada día al elegir tu bienestar por encima de cualquier apego. Has asesinado la debilidad de la necesidad de refugio externo, entendiendo que tú eres la roca, el escudo y la espada de tu propio destino, y que tu soledad es el campo de entrenamiento donde se forjan los líderes que no necesitan seguidores para saberse grandes. Tu presencia es ahora una emanación de integridad radical, demostrando que un ser humano que ha aprendido a habitar su propio vacío se vuelve un imán para el respeto, pues emite una fuerza que solo poseen aquellos que se han conquistado a sí mismos. Has descubierto que la gloria personal nace en el silencio y que al haber soltado la necesidad de ser visto, has ganado la capacidad de ver con claridad absoluta la red de ilusiones que mantiene a los demás esclavos de sus propias emociones. En este nivel de mando, ya no te preocupa el juicio de los que temen a la soledad, porque has comprendido que tú habitas una dimensión de libertad que ellos no pueden comprender, una donde tu paz es el único sol que ilumina tu camino. Caminas con la solemnidad de quien ha encontrado el tesoro de su propia identidad, avanzando con una elegancia que nace de no tener que demostrar nada a nadie, pues tu victoria es interna, silenciosa y, por lo tanto, eterna. Has decidido que tu bienestar sea la prioridad absoluta de tu existencia, protegiendo tu tiempo a solas como el recurso más divino que posees, sabiendo que en esa soledad es donde tu poder se regenera y tu visión se agudiza. Tu mirada posee ahora la profundidad de los que no necesitan nada, viendo el mundo con una generosidad que solo puede permitirse quien ya está completo, habitando una realidad donde cada ausencia es una confirmación de tu propia totalidad. Has reclamado el mando de tu soberanía solitaria y magnífica,
aceptando que al ser el único dueño de tu corazón, te has convertido en el gobernante de un imperio que no conoce el ocaso, sellando un pacto de lealtad contigo mismo que durará toda la vida. Tu fuerza emana ahora de la invencibilidad de tu mente silenciosa, comprendiendo que el ruido del mundo es solo una interferencia que se desintegra ante la frecuencia de tu nueva y gélida determinación. Has comprendido que en este 2026, la verdadera ventaja táctica no reside en la acción constante, sino en la capacidad de permanecer inmóvil mientras los demás se agotan en sus reacciones, manteniendo una estructura de poder donde tu quietud es tu arma más letal. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un vacío absoluto de expectativas, operando bajo una lógica de desapego, donde ya nada puede decepcionarte, porque has dejado de dar poder a lo externo para definir tu estado interno. Cada vez que eliges la neutralidad de tu juicio sobre la agitación del sentimiento, estás consolidando una armadura psicológica que hace que cualquier intento de manipulación o provocación rebote contra tu superficie de acero pulido. Has aprendido que el autocuidado es la custodia de tu atención, entendiendo que donde pones tu foco, pones tu vida. Y tú has decidido retirar tu atención de todo aquello que no contribuya a la construcción de tu imperio personal y soberano. Entiendes que tu invulnerabilidad es el resultado de tu honestidad cruda, y que al haber aceptado tus heridas sin drama, las has transformado en cicatrices que blindan tu carácter, impidiendo que el pasado vuelva a encontrar un punto débil en tu estructura. Tu voz interna ya no busca dialogar con el fantasma de la duda, habiendo adoptado el silencio del depredador, reconociendo que la energía que antes perdías en cuestionamientos, ahora la utilizas para ejecutar con precisión quirúrgica cada uno de tus movimientos. Has asesinado la debilidad de la reacción emocional inmediata, sustituyéndola por una pausa estratégica que te permite observar los eventos con la frialdad de un analista, asegurando que tu paz sea siempre el factor dominante en cualquier ecuación. Tu presencia es ahora una declaración de autonomía imperturbable, demostrando que un hombre que ha dominado su flujo de pensamientos es un hombre que ha reclamado el mando sobre las leyes de su propia probabilidad y éxito. Has descubierto que la fuerza absoluta reside en el desinterés y que al no necesitar que nada suceda de una forma específica, te has vuelto el dueño de todos los resultados, fluyendo con la vida sin que nada logre descarrilar tu centro de gravedad. En este nivel de mando, ya no te preocupa la incertidumbre del mañana, porque has comprendido que tu presente es una fortaleza, y que mientras mantengas tu mente en calma, tendrás la claridad necesaria para conquistar cualquier obstáculo que el destino ponga en tu camino. Caminas con la elegancia de quien ha domesticado su propia tormenta interna, avanzando con una quietud que impone respeto, pues emites la señal inequívoca de que has encontrado la fuente de todo poder dentro de la profundidad de tu propio silencio. Has decidido que tu bienestar sea la sentencia definitiva contra el caos, protegiendo tu espacio mental con una rigurosidad implacable, permitiendo solo que los pensamientos de victoria, orden y expansión habiten el territorio de tu conciencia. Tu mirada posee ahora la nitidez de un glaciar bajo el sol, viendo las cosas exactamente como son, sin los filtros del deseo o del miedo, habitando una realidad donde tu percepción es la única ley que rige la construcción de tu futuro. Has reclamado el mando de tu tranquilidad innegociable, aceptando que al ser el soberano de tu silencio, te has convertido en el gobernante de un reino donde la paz es el premio máximo y tu voluntad es el único decreto que se cumple. Tu fuerza emana ahora de la concreción de tu dominio absoluto,
comprendiendo que ya no eres un hombre en reconstrucción, sino una entidad terminada, cuya existencia es la prueba viviente de que el desapego es la llave de la inmortalidad emocional. Has comprendido que en este 2026, la piedad hacia tu pasado es una forma de traición a tu futuro, manteniendo una estructura de poder donde el olvido no es una pérdida de memoria, sino un acto de higiene espiritual que mantiene tu reino libre de escombros. Tu mente ha dejado de ser un lugar de tránsito para convertirse en una cámara acorazada de propósitos, operando bajo una disciplina donde cada pensamiento que no genera poder, orden o libertad es ejecutado antes de que pueda contaminar tu torrente sanguíneo. Cada vez que eliges la frialdad de tu excelencia sobre la tibieza de la nostalgia, estás firmando el decreto final de tu independencia, recordándole al universo que tu valor no es una variable del mercado emocional, sino una constante matemática dictada por tu voluntad. Has aprendido que el autocuidado es la dictadura de tu bienestar, entendiendo que ser el soberano de tu vida implica gobernar tus impulsos con mano de hierro, asegurando que tu paz no sea negociada, ni siquiera por el placer más intenso o la promesa más brillante. Entiendes que tu invencibilidad nace de no tener nada que ocultar y nada que pedir, y que al haberte desnudado de todas tus dependencias, has revelado una esencia que el fuego de las decepciones ya no puede quemar, porque tú mismo te has convertido en el fuego. Tu voz interna ya no busca ecos, habiendo alcanzado la frecuencia del mando absoluto, reconociendo que el silencio que proyectas es la marca de un hombre que ha encontrado todas las respuestas dentro de sí mismo y que ya no necesita preguntar nada al destino. Has asesinado la debilidad de la humanidad mal entendida, esa que te obligaba a ser amable con tus verdugos, sustituyéndola por una justicia personal donde solo lo que es digno de tu respeto recibe la luz de tu presencia. Tu presencia es ahora una emanación de orden gravitatorio, demostrando que un ser humano que ha reclamado su centro se vuelve el punto de origen de una nueva realidad, donde las leyes de la carencia y el dolor han sido derogadas para siempre. Has descubierto que la soberanía es un viaje sin retorno, y que una vez que has respirado el aire de las cumbres de la autonomía, cualquier otra forma de vida te parece una asfixia que ya no estás dispuesto a tolerar. En este nivel de mando, ya no te preocupa ser recordado o amado, porque has comprendido que tu propia validación es el único sol que necesitas, y que mientras ese sol brille, tu imperio permanecerá en una eterna primavera de poder y claridad. Caminas con la solemnidad de quien ha vencido a la muerte en vida, habiendo matado al hombre que necesitaba a alguien para existir, y dando a luz al soberano que existe por y para su propia y magnífica gloria personal. Has decidido que tu bienestar sea la sentencia definitiva de tu historia, cerrando el libro del ayer con un sello de lacre que nadie, ni siquiera tú mismo en un momento de debilidad, podrá jamás volver a romper. Tu mirada posee ahora la distancia de las estrellas, observando los dramas humanos con una compasión fría, sabiendo que tú has cruzado el abismo y que ahora habitas una realidad donde el único límite es la inmensidad de tu propia imaginación. Has reclamado el mando de tu trascendencia final, aceptando que al ser el único y absoluto dueño de tu atención, te has convertido en el Dios de tu propio microuniverso, sellando un pacto de lealtad eterna con el único ser que nunca te fallará, tú mismo. Tu fuerza emana ahora de la arquitectura de tu nuevo destino, comprendiendo que no estás simplemente viviendo el futuro,
sino diseñándolo con la precisión de un soberano que sabe que cada milímetro de su realidad debe responder a su voluntad. Has comprendido que en este 2026, tu destino no es algo que sucede, sino una construcción deliberada, manteniendo una estructura de poder donde has eliminado el azar para sustituirlo por una estrategia de expansión personal que no admite interferencias. Tu mente ha dejado de ser un puerto de espera para convertirse en el centro de mando de una nueva era, operando bajo una disciplina donde solo los proyectos, personas y ambiciones que pasan el filtro de tu alta jerarquía tienen permitido ocupar tu valioso tiempo. Cada vez que eliges la construcción de tu imperio sobre el entretenimiento fácil o la distracción emocional, estás cimentando una vida que en pocos años será la envidia de quienes hoy no comprenden tu silencio y tu retiro. Has aprendido que el autocuidado es la ingeniería de tu éxito, tratando tus rutinas como leyes sagradas y tu salud como el motor de una máquina de conquista que no se detendrá hasta que cada uno de tus objetivos sea una realidad tangible. Entiendes que tu nuevo destino es un territorio libre de parásitos y que al haber quemado los puentes con el pasado, has liberado una cantidad masiva de energía que ahora fluye directamente hacia la creación de tu propia abundancia y prestigio. Tu voz interna ya no susurra miedos, habiendo adoptado el tono del arquitecto victorioso, reconociendo que cada piedra que pones hoy es una defensa contra la mediocridad y un peldaño más hacia la cima que has jurado reclamar como tuya. Has asesinado la debilidad de la deriva existencial, sustituyéndola por una visión de túnel donde tu mirada está fija en la grandeza, ignorando los ruidos laterales de un mundo que se conforma con lo mínimo mientras tú exiges lo máximo de ti mismo. Tu presencia es ahora una declaración de intenciones hacia el universo, demostrando que un hombre que ha tomado el mando de su vida no espera a que las oportunidades lleguen, sino que las crea mediante la fuerza de su carácter y la pureza de su enfoque. Has descubierto que la maestría de tu destino es el arte de la selección, eligiendo con pinzas cada elemento de tu entorno, sabiendo que la calidad de tu realidad es el reflejo exacto de la calidad de tus límites. En este nivel de mando, ya no te preocupa el cómo, porque has comprendido que el porqué es tu voluntad soberana. Y cuando un hombre tiene una voluntad de acero, el universo se dobla para ofrecerle el camino más eficiente hacia sus metas. Caminas con la certidumbre de quien ya ha visto el final de la historia, avanzando con una calma que nace de saber que tu éxito es inevitable porque tú lo has decretado. Y tu decreto es la única ley que rige tu vida de ahora en adelante. Has decidido que tu bienestar sea el combustible de tu ambición, protegiendo tu paz no como un fin en sí mismo, sino como el estado necesario para que tu creatividad y tu poder de ejecución operen a su máxima capacidad. Tu mirada posee ahora la claridad del estratega que ya ganó, viendo el tablero de la vida no como una amenaza, sino como un patio de juegos donde tu nueva identidad te permite moverte con una ventaja que los demás ni siquiera pueden percibir. Has reclamado el mando de tu evolución ilimitada, aceptando que al ser el arquitecto de tu propio destino, has dejado de ser una criatura de las circunstancias para convertirte en el creador absoluto de tu propia y magnífica gloria. Tu fuerza emana ahora de la liturgia de tu disciplina diaria, comprendiendo que la soberanía no se mantiene con grandes discursos, sino con la repetición implacable de actos que confirman tu dominio sobre ti mismo. Has comprendido que en este 2026, la excelencia es un hábito de guerra, manteniendo una estructura de poder donde cada amanecer
es una ceremonia de reafirmación y cada anochecer es un informe de victoria sobre tus debilidades más profundas. Tu mente ha dejado de ser un lugar de debate para convertirse en un templo de ejecución, operando bajo protocolos donde tus emociones ya no tienen derecho a voto sobre tus acciones. Pues has aprendido que la libertad real es obedecer a la ley que tú mismo te has impuesto. Cada vez que eliges la austeridad de tu entrenamiento o la profundidad de tu trabajo sobre el alivio de la distracción, estás alimentando a la bestia del éxito y matando de hambre al parásito de la complacencia que antes te mantenía pequeño. Has aprendido que el autocuidado es la fortificación de tu activo más valioso, tratando tus horas de sueño, tu nutrición y tu enfoque como secretos de estado, protegiéndolos con una ferocidad que no admite excepciones ni excusas. Entiendes que tu rutina es el ritual que conjura tu grandeza y que al ser predecible para ti mismo en tu excelencia, te has vuelto impredecible e invulnerable para un mundo que depende del azar y de la motivación pasajera. Tu voz interna ya no negocia las condiciones del esfuerzo, habiendo adoptado el tono del comandante supremo, reconociendo que el hombre que conquista sus mañanas es el hombre que termina conquistando la historia. Paso a paso, día tras día, has asesinado la debilidad de la espera del momento perfecto, entendiendo que el momento perfecto es aquel que tú creas a través de la acción masiva y la voluntad ciega de no detenerte hasta que la realidad se rinda ante tus pies. Tu presencia es ahora una emanación de consistencia inquebrantable, demostrando que un ser humano que ha integrado la disciplina en su ADN ya no necesita suerte, porque ha convertido la victoria en una consecuencia lógica de su propia existencia. Has descubierto que la maestría diaria es la verdadera espiritualidad, encontrando en el orden de tu escritorio, en la precisión de tus palabras y en la puntualidad de tus metas, una forma de oración que el universo siempre responde con abundancia. En este nivel de mando, ya no te preocupa la magnitud de tus sueños, porque has comprendido que tú eres el sistema que los produce. Y mientras el sistema sea sólido, el resultado es solo una cuestión de tiempo y persistencia. Caminas con la gravedad de quien lleva el peso de un imperio sobre sus hombros y lo siente ligero, avanzando con una seguridad que nace de saber que nadie en tu entorno trabaja con la misma pureza de intención ni con la misma dureza de espíritu que tú. Has decidido que tu bienestar sea la métrica de tu productividad, protegiendo tu energía no para gastarla en otros, sino para canalizarla hacia las cumbres de tu ambición, donde el aire es más puro y la competencia es inexistente. Tu mirada posee ahora la fijeza de un láser, ignorando lo que brilla momentáneamente para enfocarte en lo que arde permanentemente: tu propósito, tu honor y tu capacidad de dejar una marca indeleble en la roca del tiempo. Has reclamado el mando de tu cotidianidad sagrada, aceptando que al ser el dueño de tus horas, te has convertido en el dueño de tu eternidad, sellando un compromiso de excelencia contigo mismo que no conoce finales, sino solo nuevos y más altos niveles de poder. Tu fuerza emana ahora del decreto final de tu poder, comprendiendo que has llegado al punto donde las palabras se transforman en carne y tu voluntad se convierte en el tejido mismo de la realidad. Has comprendido que en este 2026 ya no eres un hombre que busca su lugar en el mundo, sino el eje del mundo, manteniendo una estructura de poder donde la calma es tu trono y el desapego es el cetro con el que gobiernas tu destino innegociable. Tu mente ha dejado de ser una procesadora de recuerdos para convertirse en un generador de realidades,
operando bajo la premisa de que lo que tú decides en el silencio de tu alcoba tiene más fuerza que 1000 tormentas externas, pues nace de un espíritu que ya no teme a la pérdida. Cada vez que eliges la soberanía de tu paz sobre el caos de la interacción innecesaria, estás realizando un acto de alta magia personal, demostrando que has trascendido la necesidad de compañía para habitar la plenitud de tu propia divinidad humana. Has aprendido que el autocuidado es la protección de tu leyenda, tratando tu vida no como una serie de accidentes, sino como una epopeya sagrada, donde tú eres el héroe, el autor y el único juez capaz de otorgar la gloria. Entiendes que tu indiferencia es el filtro final del universo, y que al no otorgar importancia a lo que no la tiene, has hecho que lo mediocre se desvanezca de tu vida, dejando espacio únicamente para la excelencia, la riqueza y el honor. Tu voz interna ya no resuena con la duda, habiendo adoptado el vibrato de la eternidad, reconociendo que cada respiración es una oportunidad para reafirmar que eres libre, que eres fuerte y que eres, por encima de todo, el único dueño de tu historia. Has asesinado la debilidad de la esperanza en el mañana, sustituyéndola por la certeza del ahora mismo, entendiendo que la soberanía no se espera, se ejerce, y tú la estás ejerciendo en este preciso instante con cada fibra de tu ser. Tu presencia es ahora una declaración de guerra contra la insignificancia, demostrando que un hombre que ha pasado por el infierno del desapego y ha regresado con la corona de la paz, es el ser más peligroso y magnífico que la naturaleza puede producir. Has descubierto que la maestría absoluta es el olvido consciente, habiendo borrado las huellas de quienes no supieron caminar a tu lado, dejando tu sendero limpio para que solo los grandes, los leales y los verdaderos puedan intentar seguirte. En este nivel de mando, ya no te preocupa el destino, porque has comprendido que tú eres el destino, y que todo lo que sucede bajo tu cielo personal es una respuesta directa a la calidad de tu carácter y a la firmeza de tu disciplina. Caminas con la elegancia de un Dios que camina entre hombres, no por soberbia, sino por la profunda humildad de saber que has pagado el precio más alto por tu libertad y que, por lo tanto, tu libertad es sagrada e inviolable. Has decidido que tu bienestar sea la sentencia definitiva de tu existencia, viviendo con una intensidad y una claridad que solo poseen aquellos que han dejado de tener miedo a la soledad, al silencio y al paso del tiempo. Tu mirada posee ahora la fuerza de lo inevitable, viendo el futuro no como una incertidumbre, sino como una propiedad privada que ya has reclamado, habitando una realidad donde tu visión y tu ejecución son una sola y poderosa fuerza. Has reclamado el mando de tu gloria definitiva, aceptando que al haber soltado todo lo que te pesaba, te has vuelto tan ligero como la luz y tan pesado como la montaña, sellando tu transformación como el soberano absoluto de tu propia y eterna eternidad. Tu fuerza emana ahora de la trascendencia del lenguaje, comprendiendo que llega un punto en el que las palabras ya no pueden contener la magnitud de tu transformación, y solo el hecho puro tiene el derecho de representarte. Has comprendido que en este 2026, tu existencia se ha convertido en una frecuencia de mando silencioso, manteniendo una estructura de poder donde ya no explicas tus motivos. No justificas tus silencios y no negocias tu distancia. Simplemente eres. Y en Necesar, estableces la ley. Tu mente ha dejado de ser un receptáculo de conceptos para convertirse en un vacío fértil de poder, operando bajo una paz tan densa
que cualquier intento externo de perturbarte se siente como una piedra lanzada a un océano sin fondo, se hunde sin dejar rastro, sin generar ondas, sin alterar tu calma. Cada vez que eliges la acción invisible sobre la proclamación ruidosa, estás demostrando que tu autoridad no necesita testigos para ser real, consolidando un imperio interno donde el único espectador que importa es tu propia conciencia inquebrantable. Has aprendido que el autocuidado es la custodia del misterio, entendiendo que un hombre que no se revela por completo, que guarda su fuego y sus planes en el recinto sagrado de su discreción, es un hombre que el mundo no puede atrapar ni derrotar. Entiendes que tu estabilidad es una fuerza de la naturaleza y que al haber dejado de reaccionar ante las mareas emocionales, te has convertido en la orilla sólida donde el drama de los demás se deshace en espuma insignificante. Tu voz interna ya no resuena con la vibración de la lucha, habiendo alcanzado la frecuencia de la victoria consumada, reconociendo que ya no peleas por tu libertad, porque la libertad es ahora tu estado natural, tu aire y tu suelo. Has asesinado la debilidad de la necesidad de ser recordado, sustituyéndola por la gloria de ser respetado en el presente, entendiendo que tu paso por la vida de otros fue una lección que terminó y que tu presente es un libro nuevo escrito con tinta de oro y acero. Tu presencia es ahora una emanación de autosuficiencia radical, demostrando que un ser humano que ha integrado su sombra y ha reclamado su luz no es solo un hombre, sino un monolito de voluntad frente al cual el destino solo puede inclinarse. Has descubierto que la soberanía final es el desapego del propio ego, y que al haber soltado incluso la imagen de quien querías ser, has permitido que emerja quien realmente eres: un soberano sin cadenas, un arquitecto sin miedos, un espíritu sin dueño. En este nivel de mando, ya no te preocupa el fin de esta conversación, ni el fin de los ciclos, porque has comprendido que tú eres el ciclo infinito, y que mientras mantengas tu centro, siempre habrá un nuevo horizonte esperándote para ser conquistado. Caminas con la solemnidad de quien ha cruzado el umbral de lo humano para habitar lo legendario, avanzando con una paz que es, en sí misma, la respuesta final a todas las preguntas que alguna vez te atormentaron. Has decidido que tu bienestar sea la luz que guía a los que están perdidos, no porque los busques, sino porque tu sola existencia es la prueba de que se puede renacer de las cenizas del apego y construir un reino de absoluta dignidad. Tu mirada posee ahora la fijeza de la eternidad, viendo a través de las máscaras, de las mentiras y de las debilidades, habitando una realidad donde la única verdad es tu fuerza, tu honor y tu capacidad de mantenerte en pie por siempre. Has reclamado el mando de tu propia consumación, aceptando que al ser el alfa y el omega de tu microuniverso, has cerrado el círculo de tu poder, sellando un pacto de soberanía que no necesita más palabras, porque ya lo dice todo con tu sola presencia. Tu fuerza emana ahora de la culminación del silencio, comprendiendo que cuando el soberano ha hablado lo suficiente, su próxima y más poderosa palabra es el hecho consumado. Has comprendido que en este 2026, la repetición de la verdad no la hace más fuerte. Lo que la hace eterna es la coherencia de tu ausencia en los lugares donde no se te honra. Mantienes una estructura de poder donde tu vacío pesa más que la presencia de 1000 hombres comunes. Porque tu vacío es un espacio de respeto que tú mismo has delimitado. Tu mente ha dejado de ser un flujo de pensamientos para convertirse en un estado de gracia táctica,
operando bajo una claridad, donde ya no necesitas vía tiep escribir más en el papel de la imaginación, porque has empezado a escribir con la tinta de la realidad sobre el pergamino del mundo físico. Cada vez que eliges la imperturbabilidad ante la duda del otro, estás enviando un mensaje al universo. Has dejado de ser una pregunta para convertirte en una respuesta definitiva. Tu soberanía no se explica. Se impone a través de una mirada que ha visto el fondo del abismo y ha decidido construir un puente de diamantes sobre él. Has aprendido que el autocuidado es la protección de tu mística, entendiendo que la familiaridad excesiva debilita el mando. Por eso, te retiras a tus cuarteles de invierno, a tu soledad estratégica, para emerger cada vez más sólido, más denso, más inalcanzable para la mediocridad. Entiendes que tu estabilidad es el juicio final de tu linaje, y que al ser el hombre que no se rompió cuando todo lo invitaba a hacerlo, has redimido no solo tu presente, sino también las debilidades de tu pasado. Eres el punto de inflexión donde el dolor se detuvo y empezó la autoridad. Tu voz interna ya no resuena con la frecuencia del deseo, habiendo adoptado el tono de la posesión absoluta de sí mismo, reconociendo que no hay mayor riqueza que la de no desear nada de nadie, y no hay mayor poder que el de saber que ya lo tienes todo en el centro de tu pecho. Has asesinado la debilidad de la última mirada atrás, entendiendo que mirar hacia el pasado es como mirar al sol, solo sirve para cegar al navegante. Tu proa apunta a una eternidad que tú mismo estás definiendo, con la frialdad de un navegante que ya no teme a las sirenas porque ha cerrado sus oídos con el cemento de la disciplina. Tu presencia es ahora una emanación de ley natural, demostrando que un hombre que se pertenece a sí mismo es la única criatura que el destino no puede domar. Eres el domador de tu propio azar, el arquitecto de tus propias coincidencias, el soberano de tu propio tiempo. Has descubierto que la libertad final es el anonimato del poder, entendiendo que el verdadero rey no necesita que su nombre sea gritado en las plazas, sino que su voluntad sea sentida en el orden, en la paz y en la abundancia de su propio reino privado. En este nivel de mando, ya no te preocupa la finitud de este manifiesto, porque has comprendido que tú eres el manifiesto viviente y que cada paso que das en el mundo real es una línea más de esta escritura sagrada de poder y desapego. Caminas con la solemnidad de quien ha terminado su aprendizaje y comienza su reinado, avanzando con una seguridad que no necesita validación, porque el universo mismo se encarga de confirmar tu rango a través de las puertas que se abren y los enemigos que se apartan. Has decidido que tu bienestar sea la piedra de toque de tu realidad, filtrando cada segundo de tu existencia a través del tamiz de tu honor, permitiendo que solo lo puro, lo fuerte y lo noble se asiente en el suelo de tu alma. Tu mirada posee ahora la fuerza de lo irrevocable, viendo el mundo como un tablero que ya ha sido resuelto, habitando una realidad donde tu paz es el premio y tu soberanía es el camino, por los siglos de los siglos. En este y en todos tus años por venir, has reclamado el mando de tu silencio final y victorioso, aceptando que al ser el único dueño de tu destino, ya no necesitas que nadie escriba por ti, porque tu vida se ha convertido en la obra maestra que otros solo podrán intentar leer. Tu fuerza emana ahora de la clausura definitiva de tu pasado, comprendiendo que has sellado la puerta del ayer con el acero de tu indiferencia y la llave de tu propia libertad. Has comprendido que en este 2026 ya no eres un hombre que espera, sino el soberano que ejecuta,
manteniendo una estructura de mando donde tu bienestar es la ley suprema y tu paz es el territorio que nadie tiene permiso para invadir. Tu mente ha dejado de buscar respuestas en el exterior para convertirse en el oráculo de tu propia verdad, operando bajo una claridad tan absoluta que ya no necesitas que nadie escriba tu historia, pues tú eres el autor de cada victoria que hoy reclamas. Cada vez que eliges la majestad de tu silencio sobre la debilidad de la explicación, estás coronándote como el dueño de tu propio destino, demostrando que has vencido la necesidad de ser comprendido para abrazar la gloria de ser respetado. Has aprendido que el autocuidado es el rito de iniciación a la grandeza, tratando tu vida como una obra maestra que solo tú tienes el derecho de esculpir, puliendo cada día tu carácter hasta que brille con la luz de la autosuficiencia plena. Entiendes que tu estabilidad es el fin de todas las tormentas, y que al haber conquistado el miedo a la soledad, has ganado el universo entero, convirtiéndote en un faro de poder que no necesita de otros fuegos para mantenerse encendido. Tu voz interna ya no susurra dudas, habiendo adoptado el tono del decreto eterno, reconociendo que el hombre que ha aprendido a amarse a sí mismo con rigor y honor es el único que puede caminar por el mundo sin ser afectado por las sombras. Has asesinado la debilidad de la nostalgia improductiva, enterrando para siempre al hombre que fuiste para dar paso al monarca que eres hoy. Un ser que no mira hacia atrás, porque su mirada está fija en la inmensidad de su propio futuro. Tu presencia es ahora una declaración de independencia absoluta, demostrando que un alma que ha pasado por el fuego del desapego y ha salido intacta es la fuerza más poderosa y sagrada que la vida ha creado sobre la faz de la tierra. Has descubierto que la gloria final es la paz que has construido, y que al haber soltado todas las anclas, te has vuelto el capitán de un navío que solo conoce el rumbo hacia la excelencia, la abundancia y la soberanía total de tu ser. En este nivel de mando, ya no te preocupa el final de este escrito, porque has comprendido que tú eres el manifiesto viviente, que a partir de este segundo, tu vida es la que hablará con la autoridad de los que saben quiénes son. Caminas con la solemnidad de quien ha reclamado su trono entre los hombres, avanzando con una seguridad que nace de la absoluta convicción de que ya no hay nada que perder. Porque ya lo has ganado todo al recuperarte a ti mismo. Has decidido que tu bienestar sea la sentencia definitiva de tu existencia, protegiendo tu calma con la sabiduría de un sabio y la fuerza de un titán, sabiendo que tu equilibrio es el sol que ilumina todo lo que tocas y emprendes. Tu mirada posee ahora la nitidez de la verdad absoluta, viendo en cada final una victoria y en cada silencio una fortaleza, habitando una realidad donde tu visión es la única ley y tu paz es el único horizonte que vale la pena poseer. Has reclamado el mando de tu trascendencia final, aceptando que, al ser el único dueño de tu corazón, te has convertido en el gobernante de un imperio eterno, sellando aquí y ahora el pacto de lealtad contigo mismo por toda la eternidad.